porque una cosa es lo que yo quería desde la mente, pero yo quería, ponele, cobrar esto hace 2 años atrás y no podía, o sea, no podía porque no me sentía segura, porque era como que yo, no segura solo de a ver si lo que hago funciona, sino de la posición en la que me ponía frente en un espacio de esto, de servicio. Y recién 2 años después, con una gran integración en mí misma, es como que eso, en el espacio, mucha abundancia. Hola, hola, estamos aquí con Nashi hoy, con Natalia Hinz, que está terminando la certificación, ya como en sus últimos pasos. Qué alegría, Nashi. Y hoy vamos a compartir, bueno, pensamos varios temas, pero decidimos fluir. Tenemos desde el inconsciente, la fuente universal, procesos de trauma, procesos de conexión con regresiones y partes internas nuestras, neurociencia, emprendimiento. La verdad que podemos hablar de tantas cosas acá con Nashi que bueno, es una alegría tenerte aquí, Nashi, hoy. Ay. Hola a todos y a todas. Para mí es un honor que nuestra maestra Clara me haya invitado a tu podcast, así que estoy re contenta de la conversación que van a hacer ahora y también abierta a lo que vaya trayendo la fuente de sabiduría universal. Bien, qué bonito, qué bonito. Bueno, me gustaría que empezar como así bien como al centro. ¿De qué te mueve a trabajar con estas técnicas? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en conocer este proceso? ¿Y qué te llevó a querer aprenderlo, ¿no? ¿Qué te movilizó Mm. internamente que dijiste yo quiero aprender esto? Mm. Bueno, particularmente yo o sea, estudié en la facultad Ciencias de la Comunicación y siempre como que digo que yo acompaño a las personas a comunicarse con su mundo interno. Eso es como la vuelta que le encontré, pero claro, después me empecé a formar en herramientas que tienen que ver con la potenciación personal y también en mi propio proceso terapéutico. Yo vengo de una familia disfuncional y en mi adolescencia la pasé muy mal y empecé con una terapeuta que se llama Clary también, que tomó la formación de Heart, la formación de hipnoterapia que brindas vos, y ella empezó a aplicar en mí ciertas técnicas sin que yo sepa que era hipnoterapia. Lo que yo sentía era que ella me enviaba, o sea, me mandaba a un estado meditativo y de esas meditaciones, o sea, me ha pasado de ir a otras vidas, o sea, una regresión a otras vidas, me ha pasado de regresionar a etapas de mi infancia donde cambié mucha y generé memoria de cosas traumáticas que yo ni siquiera sabía que había vivido. Eh, Sané cosas que tienen que ver con mi futuro, o sea, es como que se me empezó a abrir un nivel de conocimiento y sabiduría interna a partir de experimentar la técnica, que el año pasado yo estaba en esta búsqueda de, bueno, me gustaría también tener como una certificación que sea como esta columna vertebral, te decía vos, como yo necesito algo que, más allá de todas las herramientas que aprendí para acompañar a personas, necesito algo que me haga sentirse más segura y que sea como que me dé una información en donde yo pueda ver a la persona como desde un lugar más amplio y, y ahí es cuando lo hablo con mi terapeuta y Clara me dice, eh, Clarisa, me dice, bueno, ¿sabes esto que te hago en casi todas las sesiones? Se llama hipnoterapia y yo siento que a vos te vendría muy bien, o sea, te gustaría. Y ahí fue una cosa de que tuve la reunión con vos y también me pasó que ni siquiera me acuerdo que es muy bien lo que me dijiste, pero yo conecté con la energía y dije, esto, esto es lo que yo necesito. Y dicho y hecho, o sea, una expansión en mi emprendimiento, en mí misma, una seguridad en lo que hago que jamás lo había experimentado en mi vida, o sea, sentirme tan segura de que el acompañamiento funciona y porque la hipnosis funciona de verdad. Eh, Así que eso es lo que me abrió a este mundo. Me transformó tanto a mí misma que dije, necesito certificarme en esto para darlo.
Wow, qué lindo. Y esto que decís de la seguridad, ¿cómo sentís que se fue construyendo? ¿Qué, qué fue pasando allí que te empezaste a sentir cada vez más segura? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué transformó dentro de lo que era tu práctica antes y ahora? Yo, en primer lugar, me parece hermoso los valores que posee la certificación y la técnica también, porque el hecho de acompañar a alguien desde un espacio en donde lo acompañas justamente a un estado de conciencia amplificada, en donde vamos trabajando con lo que va emergiendo de esa persona. Entonces, el valor del cuidado, pero verdadero, el cuidado del otro, eso para mí fue como también una liberación de cargas, ¿no? Como a veces yo me ponía mucho en este rol de salvadora y también atraía a personas que buscaban en mí respuestas. Y, y yo también soy humana, digamos. Entonces para mí es hermoso, como siempre lo digo, que lo que me dio un poco esta técnica también es este juego de ping pong, como que me tiran el poder a mí y yo se los devuelvo a ellos y así estamos como jugando. Y también lo que tiene la certificación es que vamos incorporando como poquito a poco, que yo me acuerdo que ni bien empecé, yo decía, ay dale, ya quiero llegar a la regresión, ya quiero Era como que decía esto del lugar seguro, ¿para qué? ¿Viste? Como que no lo entendía mientras lo atravesaba y después mientras justamente lo fui atravesando, la seguridad se genera en el que está muy bien hecha, o sea, está muy bien creada porque es como que todos, al final es como de la certificación, te das cuenta de que está todo unido y que podés unir absolutamente todos los ejercicios y es como que te genera una confianza de, ok, a partir de lo que trae la persona se puede disparar a cualquier lado. O sea, me pasó con una consultante esta semana que ella presentaba un síntoma, pero a la vez eso se unía con el intercambio de cajas, con el ordenamiento sistémico y con buscarle el conectar con los recursos, y de pronto era como que tenía 90 ejercicios en una misma práctica de hipnosis. Entonces, también finalmente el incorporar todo eso en el cuerpo, ir pasando cada módulo por el cuerpo y darle el espacio, o sea, porque lo que vos también tenés, Clary, es que vos te tomás el tiempo a que todos los del grupo lo integremos. Entonces ahí hay algo que como que se liberó en mí, esta carga de tener que entender, tener que, qué sé yo, y entonces me apropié de la técnica y vos también nos acompañás a confiar en la fuente de sabiduría universal, a confiar en la conciencia. Y esa confianza que se siente ahora al final de la certificación es como, bueno, tengo todas estas técnicas, pero es como hay algo que se abrió en la espiritualidad, en la confianza, en la divinidad, y entonces eso es como... Nada, había una frase que vos repetís siempre, como tenés toda la teoría, pero cuando tenés frente a la persona, como que simplemente sos un alma, bueno, un poco eso. Claro, de Jung, esa. De Sí. Jung. Claro. Sí, tocaste como varios temas que para mí son como súper importantes. Es el rol del terapeuta dentro de esta técnica, ¿no? Que claramente nos facilita tanto, que también en mi vida personal ha sido todo un desafío y todavía por ahí en algunas aristas lo sigue siendo, el salir del rol de salvadora, ¿no? Que además, o sea, por las memorias o los propios posicionamientos de la infancia, que luego el ser terapeuta muchas veces reafirma ese lugar, ¿no? Esta técnica nos permite, yo siempre digo que todo lo que fui creando es para reafirmar todo lo sano mío, ¿no? Siempre como que invito a crear procesos, proyectos y contextos que reafirmen lo que han encontrado, porque creo que es como una de las cosas más valiosas que podemos hacer por nuestra propia vida, por quienes acompañamos y también por el mundo. Pero entonces este otro rol que la misma técnica nos trae de poder habilitar un espacio en donde el otro se encuentre con su propia sabiduría, ¿no? Como que me parece esto tan valioso y tan rico, y que por ahí también se diferencia de muchas otras técnicas que también generan un poco más de dependencia, tanto dentro del ambiente académico como del ambiente holístico, porque yo creo que hemos evolucionado mucho como humanidad
también desde esta cuestión de abrirnos al plano psicológico, emocional, espiritual y demás. Pero esto creó muchísimos terapeutas, maestros, gurús, que son los portadores del saber. Y entonces, claro, crean inmediatamente a otros seres que no saben y que se reconocen y se construyen desde ese no saber, en donde van a buscar ayuda. ¿No? Hacia este gurú maestro que le dice que es un peso enorme para el maestro, para el gurú, para el terapeuta, es de un gran peso, pero también a nivel egoico es un reconocimiento, ¿no? Es una valoración del saber instituido, digamos, ¿no? Por otro lado, para quien busca ayuda, también es como, de alguna manera, ahorrarse la responsabilidad de saber sobre su propia vida, así sea en otro nivel de conciencia, porque la técnica no dice, bueno, nada, tras este problema tenés que saber la solución. No, acompañamos muy bellamente en el proceso de que la persona se encuentre con su sabiduría interior, con sus recursos, con sus posibilidades. Pero también genera esto, por un lado, entregan la responsabilidad propia, y por el otro lado, la dependencia, ¿no? Siempre recurrir a, y no quiere decir que una persona no pueda seguir recurriendo a un proceso terapéutico, quiere decir que esta técnica va generando autonomía. Sí, pero también yo era una persona que hablaba mucho, sobre todo soy una persona que habla mucho, pero usualmente en mis sesiones terapéuticas era como que yo sentía lo que le pasaba a la otra persona y lo tendía a decir. Es como, bueno, mis primeros pasos, ¿viste? Me voy equivocando hasta que... y es increíble, lo que me ayudó esta técnica es a cerrar la boca un poco, ¿no? Y es como, bueno, cerramos los ojos y las respuestas le llegan al otro, o sea, lo va entendiendo a nivel corporal. Entonces, qué rico que es, más allá de jugar con la mente, y bueno, yo te digo, y ahí me doy cuenta del descubrimiento, porque es verdad, a veces se generan insights a partir de algo que le decís al otro que ves, de su inconsciencia, pero cuando lo sienten, cuando lo dicen desde el cuerpo, es como mucho más potente para ellos, ¿no? Y eso es como sagrado. Y finalmente lo que también me pasa es que antes de esta técnica, como que no tenía tanto bien claro también mi mensaje y qué sé yo, esta técnica es como que le agregó la frutillita que yo necesitaba para entender un poco qué es lo que yo hacía. Y antes cerraba las sesiones y era como que, ¿no? Como que me costaba, como que no lo disfrutaba tanto dar sesiones uno a uno, yo era más de lo grupal. Y ahora lo grupal es como que no me está llamando tanto porque estoy tan fanática de como acompañar a personas así, porque cada vez que tengo una sesión uno a uno, termino y hago hipnosis, termino expandida, o sea, es una sensación de gratitud que se expande en mi cuerpo, que yo lo único que hago es pedir, por favor, quiero más de esto, o sea... Entonces, la diferencia que hay también en mí como terapeuta es increíble eso, como... que se puede disfrutar. Wow, y esto es como un cambio de paradigma enorme, ¿no? Como encarnar ese disfrute de ser terapeuta disfrutando nombraste 2 veces el cuerpo, ¿no? Nosotros cuando trabajamos mucho con el cuerpo físico y el cuerpo emocional y demás. ¿Qué crees que sucede ahí o cómo lo estás como comprendiendo? ¿Qué sucede que terminas las sesiones con esa expansión tan grande? Que para mí es uno de los hallazgos también tan hermosos de este proceso. Yo lo que siento que es que cuando acompañas al otro a cerrar los ojos y le empezás a llevar a este plano de conciencia amplificada, también nos estamos llevando a nosotros como terapeutas a ese lugar. Y empezar o sea, sí, siento que lo que genera esta técnica es desarrollar los valores también de la humildad, de la paciencia, de la contemplación, como que son valores que para mí son muy hermosos de experimentar en el cuerpo, de ese acompañamiento. Entonces, además, si eso lo hacemos en conciencia amplificada y de pronto las personas cuando se empiezan a conectar con su inconsciente, muchas veces viene la emoción, o sea, viene la sensibilidad y de hecho... Cuando hay regresiones, por ejemplo, y los acompañamos a hacer un cambio de historia o a liberar como cosas que venían sosteniendo hace un montón de tiempo, siempre me pasa, Clary, que al final yo les pregunto, ¿qué tenés ganas de bailar? Nashi, tengo ganas de bailar, tengo ganas de moverme, tengo ganas de pintar, como que de la nada parece lo lúdico, pero
que nace de los consultantes, como que las ganas de volver a eso que quizás perdimos o dejamos más para, bueno, cuando éramos infantes, cuando éramos chicos, cuando hacemos una sanación, pero desde el cuerpo, desde el terreno, ¿no? Como desde la vivencia y generamos memoria, es como que de pronto tengo ganas de eso, de volver a generar esa cosa que siento que lo dejamos para cuando éramos chicos, que también está en adultos y debería estar el placer por el arte, por el baile, por todo eso. Y a mí eso es como lo más grato, ¿no? Como, y en el momento en el que los ves bailar y vos estás ahí tipo disfrutando de esa expansión, vos terminás así como, ¿qué querés? ¿Esto es trabajo? O sea. Hackeando todo concepto. Sí, no, es que... Sí, hay algo de esto que traes que en realidad Gabor Maté dice mucho esto, ¿no? De que el trauma disocia, que el principal efecto secundario del trauma es la disociación con el cuerpo, con la vida, con la autenticidad, con la presencia. Entonces los procesos que han quedado guardados como traumas nos fueron disociando a lo largo de la vida y no crecemos parejo, ¿no? Entonces hay partes que se fueron congelando, que se fueron acorazando, que se fueron como contrayendo por las emociones que no fueron procesadas en su momento porque tenían una intensidad enorme, porque no había un contexto, porque no habían los recursos o lo que fuera. Y esto no es solo personal, sino que también es transgeneracional y también es colectivo, ¿no? Como que tenemos toda esa disociación. El trabajo que hacemos tan bonito de poder conectar en esta conciencia amplificada con estos procesos tan profundos en donde cada quien se conecta con sus símbolos, con su sensibilidad, con sus propias memorias y demás, nos permite reconectar con esta vitalidad, porque lo que hacemos es bajar defensas, bajar corazas, trabajar lo que haga falta, ¿no? Hacer la transformación de memorias allí. Entonces emerge la vitalidad, aquello que quedó anclado en aquel momento y que no pudo seguir creciendo porque vino todo el proceso traumático, porque cayeron defensas, corazas que estuvieron bien en su momento, son protecciones, pero que hoy por ahí con otros recursos, con otro contexto terapéutico, con toda esta posibilidad, ya no son necesarias. Entonces emerge esa vitalidad desde un lugar tan genuino, tan auténtico, que claro, lo traes y digo, wow, sí, y como cada vez nos ponemos más entusiastas, ¿no? Entonces, a mí también, por eso llegué a enseñar, porque dije, esto no me lo puedo quedar, esto no me lo puedo quedar, es como tanto lo que emerge de más de esto, por favor, es bellísimo, bellísimo. Sí, o sea... Yo estoy fascinada y mientras terminaba te escuchaba, también decía, bueno, pero es para valientes también, ¿no? Como yo siento que este espacio de conexión o sea, llegar a este espacio de conectar con lo lúdico, con el juego, con la vida misma, o sea, también tenemos que animarnos a estar dispuestos a cerrar los ojos, a hacer todo el trabajo que hay que hacer, ¿no? Como para reconectar con la vida, que al final a veces no sé por qué está tan teñido de como la oscuridad, ¿viste? O como que el trauma, como si fuese algo que es un proceso terrible, como algo que te lleva años de construir y como que entonces las personas se cierran directamente porque piensan que va a ser durísimo. Y algo que tiene esta técnica es que la fuente de sabiduría universal trae lo que estás listo para procesar. Y si estás listo para procesar un trauma que vos creés desde tu mente racional, que es terrible, re pesado, pero lo trae la fuente de sabiduría universal. O sea, es muy cuidado. Entonces justamente no hay sufrimiento en el proceso. Como sí hay llanto, hay dolor, hay cosas que se liberan, pero no es algo que se sufre, no es un proceso sufrido. Y es un proceso acelerado incluso, pero claro, tenemos que estar dispuestos, ¿no? Me ha pasado también de personas que decís hipnosis y es como que, o piensan que es como algo, claro, porque nunca lo experimentaron quizás, ¿no? O sea, yo por eso digo, hay que pasarlo por el cuerpo, porque yo ya no puedo explicarlo tanto. Pero sí, es como que también está eso.
Sí, totalmente. Este tema de la explicación es un gran tema, ¿no? Como que hoy le estamos dando mucha base neurocientífica a lo que pasa, porque claramente es un proceso eh, liviano, disfrutado, que por ahí nos reconecta con emociones, pero que tenemos todos los recursos para liberarlos, que acelera el proceso de sanación y de expansión, y que neurocientíficamente se comprende que al trabajar con los dos hemisferios y demás, estamos generando un nivel de neuroplasticidad enorme, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos dando cuenta cada vez más de esto, pero también, bueno, está la sombra de la hipnosis más de espectáculo, que no tiene nada que ver con todo esto, o de una hipnosis más clásica que es más directiva, en donde el hipnotizador sigue teniendo como el lugar de saber poder y demás, ¿no? Que igual sirve totalmente, pero es como este otro método, muchas veces hay que poder como nada, transitarlo totalmente. Esto que dijiste que me gustó un montón, es para valientes. Yo también creo que hay algo de esto, ¿no? Porque asumir el propio camino es de valientes. O sea, uno de los procesos de cambio como más precontemplativo, se llama, hay un autor que después me voy a fijar, que habla de las etapas del cambio, de precontemplativo, contemplativo, hasta que entra en sí. acción. Lo trajiste en una clase. Lo traje en una clase. Terapéutica, sí. Sí, claro, las etapas del cambio, ¿no? Cuando uno está realmente precontemplativo, ni siquiera llegaste a contemplar lo que te está pasando y todo está externalizado como mecanismo defensivo, ¿no? Todo está puesto hacia afuera, todo se proyecta, todo tu mundo interno lo tenés proyectado. Estás como años luz de esta técnica en este punto, ¿no? Es como, todavía falta mucho proceso para que puedas empezar a capitalizar que algo de lo que te sucede en tu vida quizás lo puedas estar creando a nivel consciente o a nivel inconsciente. Pero es ese paso de transformación tan grande en donde asumís. Y si encima ese asumir implica que el terapeuta te va a hacer de acompañamiento, de contexto, de recursos para facilitarte procesos, pero que todos los contenidos y los movimientos los vas a hacer vos, es un paso extra todavía. Es para valientes, coincido. Coincido, ¿no? Como totalmente. Sí. Somos valientes. O kamikazes espirituales, eso también me encantó. Vos trajiste eso. Sí, también, es como, bueno, ¿qué hay que ver? ¿No? ¿Qué más hace falta ver? Y a veces, incluso como que el mismo proceso terapéutico pega un rebote, que a mí en mi vida personal me ha pasado, con esta cosa de ¿qué más es necesario ver? ¿Qué más es necesario sanar? Entonces hago una terapia y hago otra terapia. Y por ahí lo que está pasando es una desregulación del sistema nervioso que es adicto a hormonas del estrés y demás. Y que a veces es necesario hacer algún abordaje más psicocorporal, ¿no? Como desde otros lugares, a veces desde la alimentación, como poder tener una mirada integral también. De que somos cuerpo, mente y espíritu. Totalmente. O sea, la certificación también tiene mucho esto de pasar por el cuerpo y ese nivel de... O sea, yo siento que esta técnica me ayudó mucho a contemplar a las personas y conectar tanto con la sabiduría, también te genera mucha paz, ¿no? Como nosotras practicándolo. Entonces, cuando llega un consultante, ya entendés cómo vas entendiendo la calibración que tiene a nivel interno y decís, uy, no, como este consultante quizás hay que hacer un enraizamiento antes de empezar a hablar, ¿no? Como que empezás ya a darte cuenta, es como que hay algo que se abre espiritual, yo lo he dicho muchas veces, sé que no es tan científico para las personas que son como más escépticas, pero bueno, yo creo que tenemos un alma, yo creo que que somos también energía y eso, es como que hay algo sutil de unión entre todos los campos que genera todo esto, que es precioso. Y también los cambios son tan notorios en las personas que acompañamos, que también me nacía decir como que se eleva o sea, nuestra abundancia también se expande. O sea, como que, no sé, es como que estoy muy fascinada yo con esto. Sí, porque es algo natural que se abre, porque tus consultantes empiezan a decir, che, me encanta, o sea, me encanta lo que está pasando acá, o sea, me siento vista, me siento bien, me siento que volví a mi naturaleza, que es como, tipo, sí,
y entonces quieren más y si están dispuestos a pagar más también. Entonces es como, no sé, como que por eso, o sea, yo estoy fascinada. Sí. Wow, qué hermoso. Sí, esto que traes de la abundancia, sí, tal cual que se empieza a valorar más el espacio terapéutico, porque en realidad la persona está invirtiendo en sí misma, ¿no? Como desde esta conciencia de que no es que está pagando la terapia, sino que está invirtiendo en la conexión consigo misma y entonces se empieza a valorar mucho más a sí misma. Esto también es, ¿no? Como desde ese lugar. ¿Y desde qué otros lugares vas reconociendo este proceso de abundancia? Desde el dinero, lo que sientas de compartir y desde qué otros lugares? Bueno, desde el dinero aumenté como que es increíble el salto que me animé a dar, porque una cosa es lo que yo quería desde la mente, pero yo quería cobrar esto hace 2 años atrás y no podía, o sea, no podía porque no me sentía segura, porque era como que yo no segura solo de a ver si lo que hago funciona, sino de la posición en la que me ponía frente en un espacio de esto, de servicio. Y recién 2 años después, con una gran integración en mí misma, es como que eso, en el espacio, mucha abundancia, también en un gran nivel de abundancia en cuanto a la confianza en la vida, en lo que la vida tiene para ofrecer. Como, o sea, de vuelta, es tanta piensen que todas las semanas, hace por lo menos un año, sí, un poco menos de un año, pero es como que todas las semanas estamos conectando con la fuente de sabiduría universal. Entonces, hay algo ahí que genera tanta expansión interna, como de confiar en la vida misma, que bueno, que entonces sentís que todo se va acomodando y me animo a dar saltos o pasos que quizás en otro momento de mi vida no me hubiese animado y hubiese estado más así como controladora de mis cosas materiales, de tipo de mirá si me equivoco, mirá si pasa esto. Es como eso, en ese lugar también. Y también, no sé si es abundancia, pero hay algo ahí que se sanó y se expandió en cuanto a la red, ¿no? Porque me cuesta mucho sentir confianza. O conectar con herida de no pertenezco a morir, pero digamos, conectar y el rechazo con personas y bueno, y con las chicas también eran muchos más grandes que yo y las siento como muy, muy cercanas, o sea, es como que no quiero terminar la formación, no la quiero terminar, quiero seguir todas las semanas uniéndome con ellas y hablando, así que eso. Qué hermoso esto de la red también, ¿no? Como generar esa sanación interna de sentirte como vista, validada y que nada, agradezco de poder escucharlo también, como que me parece súper hermoso. Sí, también como los distintos espacios, ¿no? Que se va generando un poco esto que había pasado también en la supervisión, la otra vez como hay algo de la misma metodología que nos ayuda mucho a encontrarnos siendo, más allá del contexto. Y la metodología de enseñanza que tienen. Porque yo tenía mucho, me acuerdo, en el espacio de supervisión es un espacio en el que tenemos donde podemos traer casos de consultantes, obviamente todo como cuidando todos los datos, pero para poder ayudar mejor a los consultantes que son quizás más desafiantes. Y yo quería traer un consultante, pero no podía traer ese caso porque me da mucho miedo que me critiquen, ¿no? Y eso es algo que viene de mi propia herida. Y de pronto, bueno, me temblaba un poco la voz, pero empecé a hacerlo, ¿viste? Clary me ayudaba, yo me hacía preguntas y yo le respondía y temblaba la voz y después, como que hay algo que, digamos, más allá del caso que traje, o sea, fue la sanación que generó en mí exponerme con vulnerabilidad, como acá no sé qué hacer, y sentirme contenida en eso, como, sí. Sí, yo veo que también como hay una herida colectiva en la parte que aprende, digo, ¿no? Como, bueno, lo veo, es como un eje transversal de la sobreadaptación en el aprendizaje, de la disociación, del qué tengo que hacer para que me aprueben, qué tengo que hacer para que me vean, que me validen, que me cuiden, como que es una herida que se puede reforzar por procesos personales, por supuesto, pero que es bien colectiva
y que dentro de la certificación es un contexto diferente, que muchas veces pasa que porque soy la directora o lo que fuera, proyectan sobre mí algo que es como, no, esto es como la herida de la parte que aprende. Y acá como que buscamos el aprendizaje desde este espacio de profunda validación, de profundo amor, de profunda investigación, de como sostener la vulnerabilidad, acompañarnos en esto. Entonces, creo que es profundamente sanador en ese punto también, ¿no? Y otra de los factores por los cuales crear un contexto así, que siempre invito a que creen sus propios contextos, es seguir reafirmando también, porque yo también he tenido una parte que aprende muy herida por el sistema educativo clásico, ¿no? Que, bueno, también hablar en público, decir encima más en un punto de vulnerabilidad, como decís, ¿no? Porque no es que voy a exponer justo lo que más sé, sino que voy a exponer justo ahí, porque vengo cargando con soledad, en soledad. Además, el trabajo terapéutico suele ser muy solitario, y eso también es en detrimento de la calidad del proceso terapéutico, porque por ahí estás cargando con algo que es durísimo, pesadísimo, y que te está abordando, o que el sistema de la otra persona empezó como a fagocitarte, ¿no? Y necesitas tener otro lugar desde el cual maniobrar, otro espacio desde el cual repensarte otros recursos, otras posibilidades. Incluso muchas veces pasa que hay procesos personales que están bloqueando, que hay procesos que yo no he podido ver dentro de mí y que como no los he podido ver y trabajar dentro mío, genera un bloqueo, una defensa, una resistencia ante el proceso del otro. Y eso también es importante, estar en red para poder verlo y trabajarlo, ¿no? Como que hay mucha sanación en el proceso, mucha expansión y mucha abundancia si nos animamos a dar esos pasos. Y siento que nada, es una bendición. Y para mí lo más lindo es eso, es como también, sobre todo lo más importante, pasarlo por la experiencia, como practicarlo y practicarlo y practicarlo y practicarlo para cada vez sentirnos más seguros de ok, me está transformando a mí esto, es como ya desde otro lugar acompaño. Bueno, gracias enormes, Nash, por compartir este espacio de tanta riqueza y tanta fluidez, que así lo habíamos como sentido, manifestado internamente, de que pueda hacer ahí desde el fluir, con esa calidez, ese calorcito. Así que, bueno, gracias enormes y gracias a todos, todas y todos los que nos han escuchado. Mandamos un gran abrazo desde aquí. Y muchas gracias. Muchas gracias, mucho amor. Adiós. Y si lo que escuchaste hasta aquí te inspira, te convoca, te invito a que recorras nuestra página web. Allí, si sos psicóloga, psicólogo, terapeuta, profesional de la salud y te está interesando el método HERT, vas a poder agendar una asesoría personalizada para ampliar los conocimientos de qué se trata este método y también para que podamos ver en qué situación estás, como para ver si podemos acompañarte en este proceso tan profundo de transformación personal y profesional. Además, si aún no estás en nuestra comunidad gratuita de terapeutas de WhatsApp, te invito a que formes parte. Allí compartimos material, abrimos la comunidad con determinadas preguntas y se vuelve algo como muy bonito y muy nutritivo. Te mando un beso grande, nos estamos viendo. Mucho amor en tu camino.